Les doy nuevamente la bienvenida a nuestra transmisión de domingo, esta conferencia que es una conferencia basada en principios de vida que encontramos en el libro del autor de la vida, el libro de la Biblia, el libro del autor de la vida que es Dios. Y sabes, en este día en particular hay un pasaje que yo quiero destacar de una manera contundente y fuerte porque nos lleva a un punto de esperanza, pero también de expectativas para ver en nuestras vidas algo diferente, algo distinto. Y ese pasaje está en Juan capítulo 11, versículo 25. Aquí Jesús está hablando y dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es uno de los pasajes más fuertes y contundentes que yo he encontrado en la Biblia y que me hablan precisamente de algo pesado. Jesús diciendo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y aunque haya algo muerto en ti o estés muerto, vas a vivir. La muerte es a veces el resultado o el momento, la etapa final de algo que ya ha venido a estar difícil en nuestra vida. No es cualquier cosa esto que está aquí diciendo Jesús. Yo veo aquí, detrás de el decir que Él es la resurrección y la vida, veo dos poderes. Resurrección, el poder para cambiar lo que está muerto en vida. Y vida, el poder para dejar de sobrevivir y comenzar a estar lleno y pleno. Dos cosas. Cuando Jesús dice que es la resurrección y la vida, el poder de la resurrección de Cristo es el que cambia donde no hay muerte por vida. Y eso nos hace tener esperanza, amigos. La esperanza de que esto no ha terminado. Hay un futuro. Y el ser humano, el alma del ser humano necesita tener futuro. Cuando no tenemos o no vemos futuro, caímos presa de la desesperanza, de la frustración, y nos empezamos a preguntar, ¿para qué me levanto hoy para ir a trabajar? Si no veo futuro en esa empresa, no veo futuro en mi trabajo, no veo futuro en cualquier área de la vida, vaya, no es un tema laboral este. Cuando nosotros no vemos futuro, se invade de pesimismo nuestra actitud. Pero Jesús dice, yo tengo el poder para cambiar lo que está muerto por vida. Y eso incluso afecta nuestra salud física. Cuando Jesús dice que Él tiene poder, el poder de la vida, es para hacer que dejemos de sobrevivir, ya lo dije, y nos habilita a nosotros para una vida abundante. Esto es el llamado a plenitud. Y esta conferencia desde ahorita quisiera que no olvidaras estos dos aspectos, así le hemos llamado, fuente de futuro y plenitud. ¿Para qué queremos un futuro si no es bueno? ¿Para qué queremos plenitud y lo bueno si es temporal? Pero futuro y plenitud son lo que rige una vida abundante, una vida que tiene esperanza, y esa es la oferta que Jesucristo tiene para con nosotros. En esta conferencia yo quiero dar lugar a una persona que recientemente he conocido, se llama David Carranza, y no lo he conocido personalmente, sino más bien a través de nuestra relación que hay con Amistad, la red, en particular el ingeniero Sergio Treviño. Él forma parte de esta congregación y él tiene una experiencia, un testimonio que compartirnos. Y yo quiero dejar el lugar a David Carranza porque David va a hablar varios minutos, no te pongas nervioso. Vamos a ajustar nuestra conferencia para poder tener el tiempo que regularmente usamos. Pero la experiencia de David es muy fuerte porque David enfermó a finales de julio de COVID-19. Y eso lo llevó a una situación muy difícil. Su pulmón izquierdo se reventó y quedó al 10% de utilización. Su pulmón derecho al 65% quedó de utilización. Y llegó un momento en esta crisis de salud que tuvo tan fuerte que los especialistas le dijeron, no vas a pasar de 24 horas, prepárate.
La reacción de David fue una reacción positiva, de confianza, porque es una persona que antes de caer enfermo ya tenía una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo se convirtió en el Salvador y el Señor de la vida de David. Él tenía confianza plenamente en Cristo. Tenía que ser trasladado a otro hospital antes que esas 24 horas se concluyeran, si no, pues perdería su vida y no habría manera de atenderlo en el lugar donde estaban. Y en ese momento, voy a tomar las palabras de David, dice que Dios le habló. ¿De qué manera le habló? Lo vas a ver. Fue un momento en el cual él dejó de vivir. Y por un pequeño tiempo, él estuvo sin vida. Y entonces regresa, él revive. Pero en ese pequeño tiempo, tiene un encuentro personal y literalmente cara a cara con Dios. Y él nos va a compartir su historia. Cuando regresa, hacen pruebas de COVID-19, él ya no tenía, él estaba sano. Aún así lo trasladan a este hospital para ser intervenido. La situación de su cuerpo era muy difícil, para en un lapso de 60 días poder salir, hacer la operación, salir de la operación y estar ahora en casa. Recientemente regresó a casa y David ha accedido a compartirnos y grabar para nosotros este testimonio, esta historia de vida que yo te invito a que escuches con suma atención. Adelante, David. Hola, soy David y esta es mi historia de vida. Y bien, bueno, tengo 10 años de asistir a la red Verdad y Vida. Nuestro ministerio es Welcome. Mi esposa y yo estamos por ahí también. Bueno, estuvimos en el ministerio de niños, en Cuneros un tiempo. Y también somos coordinadores de grupos, de Grupo Conexión. Ahí estamos trabajando con un grupo. Y bien, bueno, pues el día 15 de julio empecé con síntomas de COVID-19. Estuve confinado 2 meses, 2 meses. Fueron casi 3 semanas confinado en casa, tratando de, pues de alguna manera estar ahí más cómodo, pero mi esposa y yo caímos al mismo tiempo. Ella estuvo 3 semanas de alguna manera pues también con este bicho, pero de alguna manera salió más rápido. Yo creo que fue el primer milagro que nosotros vimos en esto, porque pues ella estando como estaba me ayudaba, me apoyaba. Ella fue cediendo a la enfermedad y yo fui empeorando cada día más. Se optó porque bueno, tenía que hospitalizarme. Hay muchas cosas que obviamente no recuerdo por la gravedad de mi asunto, pero sí un día me sentía tan mal que bueno, tuvieron que fue algo terrible porque me empezó un dolor en la espalda, ¿sí? Empezó a dolerme muchísimo la espalda y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ora por mí y ponme alabanzas. Era tanto mi dolor al grado que le dije, ¿sabes qué? Por favor, pídele al doctor que me traiga morfina, que me inyecte morfina, porque yo ya no aguanto esto. Obviamente yo no lo sabía en ese momento, pero mis pulmones por el COVID pues ya habían colapsado. Sí, se me reventó un pulmón, me dio neumonía. El pulmón izquierdo estaba totalmente deshecho. Respiraba, por lo que me dicen los médicos, sobre un 10%. Mi pulmón derecho sobre un 60-70% era lo que estaba funcionando y pues iba a la baja. Yo entré al área de urgencias y ya de ahí, bueno, pues ya no
Por ese tiempo ya no volví a ver a Alma, a mi esposa, y ya cuando yo entré al área de urgencias, pues definitivamente yo iba muy mal, o sea, sí iba muy, muy mal, ya no, de alguna manera como que ya no reaccionaba, deshidratado, y recuerdo que el primer comentario que hizo uno de los médicos, cuando entré ahí ya me pusieron en mi cama, en urgencias, me dijo, este cuate no pasa 24 horas. Yo dije entre mí, baboso. O sea, eso, la verdad, perdón por la palabra, pero fue lo que yo pensé, porque yo dije, eso es lo que tú piensas, pero yo tengo un Dios todopoderoso. Tenían que hacerme una incisión pleural, o sea, tenían que perforar hacia mi pulmón para poder drenar, para poder sacar ese poco aire que se había quedado ahí. Y bueno, de alguna manera, pues estaba yo tan mal que pues no, ni sentí cuando me lo hicieron. Pero eso fue, entré un sábado, estuve domingo, fue el sábado 22, si no mal recuerdo la fecha. Fue el sábado 22 de julio cuando yo ingresé a COVID, al hospital. 24, no sé la fecha. Pero fue sábado, fue domingo. El día lunes fue cuando ya me hicieron esa incisión pleural. Recuerdo que me dijeron, ¿sabe qué? Va a sentir un leve piquete, y ya de ahí, bueno, es un tramo así como de tubo, te ponen unas mangueras y empezaron a drenarme, me estuvieron hidratando porque estaba yo totalmente deshidratado, y en ese momento cuando me pinchan, haz de cuenta que oí como un puff y me desvanecí, y ya en la noche, bueno, me di cuenta que ya me habían pasado a piso. Los doctores siempre a mí me daban por muerto. De hecho, 2 veces bajó el director general del hospital. Había por unos amigos alguna relación con él, y bueno, de alguna manera tenía pues no sé, ese privilegio, por llamarle así. Y bajó el doctor y me dijo, ¿sabes qué, David? Siéntate aquí. Punto número 1, yo no sé cómo estás vivo. Yo dije entre mí, pues yo sí sé por qué. Dice, porque estás muy grave. Yo nunca sentí esa gravedad, pero pues sí estaba grave, ¿no? Entonces, teniendo un pulmón reventado, dice, yo no sé, ya llevas mucho tiempo con tus pulmones reventados. Si tú de aquí a una semana no sales negativo de COVID, pues tendría yo que hacerte la cirugía del pulmón aquí, pero es un área donde hay muchos virus, está muy infectado, y yo necesito mandarte al otro hospital para que te hagan la cirugía. La verdad, estás muy mal, no te dábamos arriba de 24 horas y pues ya llevas un poco más de tiempo, así que échale ganas y tan. Fueron pues casi 60 días, sí se atrofiaron mis músculos. Bueno, si ves, estoy en silla de ruedas, tengo algunas situaciones ahí todavía para caminar, estoy en terapias y todo eso, pero aún así sigo viendo la mano de Dios en mi vida. Esto que te voy a decir, yo no te lo voy a decir para motivarte o para que me creas, no me creas, o sea, yo te lo quiero contar para testificar lo que Dios habló a mi vida en ese momento. Prácticamente y clínicamente yo morí 26 segundos, ¿sí? Fueron 26 segundos que para mí fueron, no sé, quizá como 6 horas, 7 horas. La verdad, no te puedo decir en ese, lo que es el tiempo. Obviamente el tiempo de Dios no es nuestro crono, no es nuestro tiempo. Y esos 26 segundos que, bueno, posteriormente cuando desperté ya supe que había sido ese tiempo, pues yo dije, wow, ¿no? O sea, qué maravilla. Pero Dios me hizo ver a través de mi muerte
pues varias cosas que yo te quiero testificar. La primera es, dije que no iba a llorar, pero perdón. La primera es que nunca olvidemos de orar. Siempre tenemos que estar orando. Dios me dijo en ese momento, te voy a llevar a un nivel, a una, no sé, a otra frecuencia, por llamarle así, donde solo tú puedes escuchar esto, y donde en ese estado en el que yo estaba, solo así podía yo haber llegado ahí. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar mi poder a través de la oración. De repente, cuando Dios me lleva a ese nivel, empecé o sea, era un silencio absoluto, así totalmente absoluto. Y de repente empecé a escuchar como una abeja, un mosquito, y un zumbidito muy pequeño, y de repente empecé a escuchar quizá como 20 abejitas, y luego más, y un ruido más, y todo iba creciendo, y de repente empecé a escuchar un grito de guerra, como cuando en la película de Corazón Valiente, así de ¡ah! Y empecé a escuchar voces de gente de la red, donde decía, Señor, clamamos por la vida de David, Padre. Dale una oportunidad de vida, declaramos salud en su vida. Y empecé a escuchar 5,000 personas, 10,000 personas. Fue algo increíble poder escuchar, sí, ese sonido, ese clamor de tanta gente. Fue algo impresionante. A mí me levantaba, me llenaba, llenaba mis pulmones, llenaba mi vida. Y por eso es que yo siento que cuando los doctores me decían, oiga, es que usted está tan mal, ¿cómo es posible que usted me diga que está bien? Y hoy puedo entender lo que es la gracia de Dios. Hoy puedo entender que lo único que necesitamos es la gracia del Señor para seguir adelante. La verdad, yo te invito a que nunca dejes de orar. Orad en todo momento, dice la palabra. Pero si tú puedes, o cuando sepas de alguien que necesita de tu oración, no lo tomes a la ligera. Ora por esa persona, ya sea su salud, su economía, por lo que esté atravesando. Orad en todo momento, hermano. Otro de los puntos que yo quiero compartirte de lo que yo viví fue cuando Dios me dio el privilegio de poderlo conocer. Alguien me dijo, estuviste de frente, cara a cara a la muerte. Yo hoy puedo decir y testificar que estuve cara a cara con nuestro Dios, con Jesucristo. Llegué a un momento también así como de mucho silencio, como un cuadro así como el que está aquí atrás, blanco totalmente, y había un puntito ahí, que ese puntito era yo. A veces nos sentimos tan grandes como seres humanos, nos sentimos como que el papas fritas. La verdad que te olvidas de Dios en esos momentos. Y yo estando en ese punto, yo volteaba, yo sabía que, sí recordaba que estaba viviendo una situación con lo del COVID, y yo volteaba hacia los lados y no veía nada, y yo decía, Dios, pues yo sé, te he escuchado, yo sé de ti, pero no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Y en ese momento oí una voz tan fresca, tan padre, que me dijo, aquí estoy a tu lado. Y le dije, Señor, ¿puedo voltear? Y me dijo, sí, y volteé. Lo vi su rostro, algo tan bello, algo tan indescriptible, poder ver a Jesús a la cara. Hoy en día cuando yo salí de todo esto, he estado buscando rostros en internet, tanto de
varones como de mujeres, hay rostros hermosísimos, pero te puedo decir que no es ese rostro, o sea, no es ese rostro bello, o sea, esto es algo más grande. El poder ver cara a cara a Dios es algo increíble, y la verdad que eso también cambió mi vida. Poder recordar sus ojos, su cara, es algo indescriptible. Me dicen, pero ¿cómo era? ¿Cómo es? Le digo, es que no lo sé, pero es algo que te llena, es paz, es amor, no es algo físico. Y poder ver a Dios de esa manera ha cambiado la perspectiva que yo tengo del mundo, de mis propósitos. Hoy te puedo decir que obviamente pues ya no soy el mismo, mi vida ha cambiado, y pues es algo padrísimo cuando Dios te da la oportunidad. Yo sabía de Él, yo había escuchado de Él, tengo tiempo de conocer de la palabra, pero nunca había tenido ese encuentro con el Señor, y más de esta manera. Otro de los puntos es que Dios me llevó a conocer, me dijo, te voy a pasear por el mundo, me llevó. Ahora sí que estuve dando de vueltas y me pasó por los 4 elementos. Perdón. Lo que es la tierra, el aire, el agua y el fuego. No puedo explicarte, yo como les digo, yo no vi una luz al final del camino, pero Dios me dijo, vamos a ir al centro de la tierra, te voy a sumergir en la tierra. Empezamos como a bajar, todo esto yo no recuerdo haberlo visto con mis ojos físicos, todo es así como, no sé, con la mente, algo... No te lo puedo explicar, pero no lo veía con mis ojos. Llegamos a una parte, vamos bajando, y empecé a escuchar gritos de maldición, empecé a escuchar, Satanás, tú me engañaste, tú dijiste esto, y se oían risas diabólicas, gente llorando, gente pidiendo perdón a Dios, algo terrible, o sea, terrorífico. Y Dios me dijo, este es el infierno, esto es el infierno. De ahí, bueno, otra vez empezamos como a subir y llegamos a un punto, te digo, yo no vi luz ni nada de eso, pero ni veía con mis ojos, simplemente llegué a un lugar donde se veía todo como color oro y sientes una paz indescriptible. Todo es como que tranquilidad, como que algo que nunca había sentido en mi vida. Y recuerdo que dije, híjole, yo me quedo aquí. Y Dios me dijo, todavía no es tu tiempo. Y pum, otra vez bajé, me sumergió en agua. Hoy puedo entender esa parte. Y bueno, la parte del fuego donde... pues definitivamente Él me purificó y me dijo, yo quiero que veas esto. Y en ese momento, como cuando una nave espacial se aparta de no sé cómo llamarle, se sale de la otra parte, no sé si lo hayan visto, pero yo empecé a ver mi cuerpo y me dijo, ese es el viejo David, ese es el viejo hombre, y yo quiero que se quede así. Yo tengo un propósito para ti, sí, hay una segunda oportunidad para ti. Y volteé y yo, claramente vi que ese nuevo hombre, ese nuevo David, estaba de este lado. Y en ese momento despierto, por llamarlo así, y miro hacia arriba y ya estaba la enfermera de este lado, estaba un doctor de este lado, listos para darme, pues, porque aparte, bueno, yo tenía cables en el pecho y tenía muchas cosas ahí conectado, y pues ya me iban a dar toques o no sé cómo se llama, y me dijeron, oiga, pero ¿cómo está? Le dije, no, pues yo estoy bien,
te repito, yo siempre me sentí bien. Me dijeron, oiga, no nos espante, y ya no, que ponle esto, ponle el otro. Y pues, bueno, ahí me tuvieron en observación, siempre bien. La verdad que, pues, yo te testifico todo esto porque, pues, es un milagro. O sea, la verdad que no te lo estoy diciendo para convencerte de nada. No se trata de estructuras, no se trata de instituciones. Jesús no vino a hablarnos de religión. Al final se trata de poder llegar al corazón del ser humano. Yo le preguntaba a Dios en esta situación que viví, y yo le decía, Señor, ¿estás enojado con tu creación? ¿Ya no nos quieres? Y Él me dijo, ¿tú te enojas con tus hijos cuando no te obedecen? Y yo le dije, pues sí. ¿Y los has dejado de amar? Pues ya la verdad no le contesté nada. Y milagrosamente, porque ese fue otro milagro, ese mismo día me mandan a hacer la prueba de COVID, y al tercer día, bueno, me dicen que salió negativo, y me la vuelven a hacer para estar ahí seguros, y pues gracias a Dios fue negativo, y así es como me trasladan al Hospital del Sur. Ahí llego un viernes a urgencias. Fue todo un rollo porque no me querían recibir, en fin. El lunes ya llegó el médico, el cirujano que me iba a hacer la cirugía, y pues me vio, me checó. La verdad yo no quería que fuera cirugía. Yo pensé que la verdad es que yo no dimensioné en todo este tiempo la gravedad del asunto, y yo dije, pues con una terapia por ahí ya queda, ¿no? Entonces él llegó, me checó, vio y me dijo, ¿sabes qué? Definitivamente te tengo que pasar a la operación. Estás súper infectado, ya tienes casi 2 meses con esto. Yo no sé, la verdad, ahí fue cuando me volvieron a decir, yo no sé cómo es que estás vivo. El mismo cirujano me lo volvió a decir, tanto el de COVID como el de acá, tú eres un milagro. Yo soy científico, sí creo, pero como científico te puedo decir que tú no es para que estés vivo, y pues definitivamente pues esto es un milagro, porque gente que por menos pues se muere, ¿no? Entonces sí, me pasan a cirugía, me abrieron toda esta parte hasta casi llegando a la columna, por lo que me explicaban, sacaron el pulmón, lo limpiaron, le hicieron todo lo que había que hacerle, y lo ponen nuevamente en la caja torácica. Me cerraron, bueno, las pleuras, todavía tengo por aquí las incisiones que gracias a Dios pues ya están cerrando. Y pues, ¿qué más? O sea, la verdad, como te repito, y para finalizar, pues el agradecimiento a Dios, a todos ustedes que estuvieron pidiendo por mí. O sea, milagro tras milagro he visto en todo este proceso, y te puedo decir que pues fue feíto, pero pues lo volvería yo a pasar. O sea, yo sé que Dios, su plan no era llevarme todavía, y como me dijo, este no es tu tiempo, pero para testificarlo. Si tú estás viviendo hoy en día alguna situación económica, alguna situación de salud, clama a Dios, dice, clama a mí y yo te responderé. Quiero decirte que por la parte económica Dios nos ha sustentado a Alma y a mí. Es un gran milagro. O sea, te puedo hablar de muchas cosas que han pasado, que la verdad nosotros humanamente no entendemos cómo llega esa bendición, y la gente nos habla y me dice, oye, pásame tu cuenta y te deposito tanto y te va tanto, y la verdad yo no sé de dónde ha salido. Bueno, sé que es por la gracia. Hoy entiendo lo que es la gracia de Dios y cómo se perfecciona en mi debilidad, pero es más que agradecimiento. Y la verdad, te repito, si tú hoy estás pasando
por situaciones, por desiertos, clama a Dios. Él te va a responder. Él tiene un propósito en tu vida. Y al final, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, a través de Jesucristo. Y recordarte que hay una vida eterna. Hay una vida eterna. Hay de dos sopas. La vida con Dios, la vida en el infierno, a lo que Dios me llegó a vivir, a ver. Yo te aseguro que no quieres estar ahí. Tú puedes hoy decidir y decir, Señor, ven a mi vida, ¿sí? Aceptarlo como tu Salvador y empezar a vivir esa eternidad desde aquí en la tierra. Gracias por escucharme, gracias por sus oraciones y no dejen de orar. Gracias. Gracias a David Carranza por compartir su testimonio, esta historia de vida por demás impresionante, bastante alentadora y bastante reveladora. Yo quisiera, en lo que resta de tiempo, solo comentar dos aspectos de la conclusión de su mensaje de David Carranza. Y no porque lo haya dicho él, sino porque viene en la palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto de esto en su palabra? Uno de ellos habla acerca de empezar a vivir la eternidad hoy. Y esto es algo tan importante porque nos dice lo que veníamos hablando al comienzo de esta conferencia, cómo Dios tiene un futuro para nosotros y ese es el poder de la resurrección, de cambiar la muerte a vida. Y eso es algo importante porque nos da esperanza, pero tendremos esperanza si ese futuro es un futuro brillante, si es un futuro bueno, no malo. Por eso el segundo punto que quiero destacar es el de la plenitud. Como lo dijimos al principio, futuro y plenitud. Pero la plenitud, vamos a darnos cuenta que está encerrada tras la llave de lo que David al final dijo, no dejen de orar. Que es el mismo mensaje que Jesucristo comenzó ese encuentro con David en el tiempo que él estuvo sin vida. No dejen de orar. ¿Por qué? Porque es la llave para abrir la puerta a la plenitud. Veamos este tema de futuro. Y para saber el tema de futuro, necesitamos ver el diseño de Dios para nuestra vida, cómo el Creador diseñó nuestra vida. Y en Eclesiastés capítulo 3 vemos un principio al respecto. Dice en el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún sin que nosotros alcancemos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio de todo el principio del universo y hasta el final de él, nadie tiene la capacidad de comprender y entender cómo ha sido el principio, cuándo fue, cómo fue y cuál será el final, si es que habrá final o en qué consiste el punto más lejano. Pero aunque no lo alcancemos a entender, dice aquí Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón. El corazón no es un órgano del cuerpo aquí, sino es la manera de hablar del centro neurálgico del alma, del centro neurálgico de una persona, que está en nuestro interior, en lo más profundo, en nuestros más grandes afectos, en el interior. Y podemos darnos cuenta con esto que la vida del ser humano tiene un origen, un inicio, Dios nos da vida, pero adelante de ello hay eternidad, lo que dice Eclesiastés 3:11. Tenemos que darnos cuenta que desde nuestro origen hasta la eternidad hay tres grandes etapas o dispensaciones en la vida del ser humano, en el plan y el diseño de la vida del ser humano. La primera dura 9 meses. ¿Y dónde crees que la pasamos? Dentro del vientre de nuestra madre. La segunda dura, según la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida del ser humano en este momento es alrededor de 72 años. Bueno, digamos que dura 72 años. Aquí lo voy a anotar en este gráfico. Pero esos 72 años, bueno, mi expectativa para vivir, yo espero vivir 98 años. Y alguien pregunta, ¿y por qué? Pues mi abuelita vivió 98 años, así que yo no sé por qué debo de esperar menos.
No importa, los que sean. Porque después de esto hay una tercera etapa. Y es justamente la de la eternidad. Un infinito hacia adelante. Y a veces nosotros, por no darnos cuenta de la importancia o de la división en tres grandes dispensaciones de nuestra vida, cometemos errores, decisiones en este momento que nos toca vivir. Yo quisiera que nos diéramos cuenta de dos verdades detrás de esta línea de tiempo. Y la primera es esta. Lo que sucede en una de estas etapas de vida va a incidir en la siguiente. Lo que suceda en los 9 meses de vida, y yo soy la misma persona, créeme, a la edad que tengo, a la edad que tú tienes, eres ese mismo espíritu, alma que Dios puso desde el comienzo, que estabas en el vientre de tu madre. Y tenemos que darnos cuenta de esta verdad. Lo que sucede y la calidad de vida que suceda y que incida en la primera etapa, va a incidir en lo siguiente. Si una mujer fuma o toma drogas o no sé, cualquier cosa mientras está el embarazo, las consecuencias de eso se van a ver en la persona que está ahí, dentro de su vientre, en la siguiente etapa de vida, que es esta, la que estoy poniendo ahí como 72 años. Y de igual manera, lo que suceda en nuestra etapa de vida actual. Y lo que le metamos ya no en el sentido físico, sino a nuestra alma, a nuestro espíritu, va a incidir para bien o para mal en la siguiente etapa de vida. Pero así como 9 meses, que es poco tiempo, pueden incidir en 72 años, 72 años, que es muy poco tiempo con respecto a la eternidad, van a incidir en lo que sigue. Esto nos da una visión completa. Y una segunda realidad y verdad de esto es que para uno nacer a una etapa de vida, necesita terminar o morir con la anterior. Así que cuando nosotros hablamos del nacimiento, a veces solamente vemos esta etapa que nos toca vivir aquí. Pero ese nacimiento se da porque terminó o murió la etapa anterior de 9 meses. Y de igual manera, nosotros terminaremos esta etapa de vida o moriremos a esta etapa de vida, pero como tenemos eternidad significa que entonces naceremos a la siguiente etapa que dura una eternidad. Y será así como es parecida en algunas cosas y muy diferente en otras, la forma de vivir en el vientre de mamá a estos 72 años fuera del vientre materno, también será con muchas similitudes y otras grandes diferencias la manera de vivir en la siguiente etapa que nos toca y que dura una eternidad. Tenemos que darnos cuenta de algo, que este futuro y esta eternidad es algo bueno, es algo malo, y tenemos que darnos cuenta que hay un problema, y es que el ser humano rompió relaciones con Dios. Así que el orden de Dios para la vida, o el reino de Dios, se vino para nosotros a convertir en una realidad alterna, en una línea o en un estado alterno a aquel que fue diseñado por Dios para vidas plenas y para grandes bendiciones. Yo lo pongo de esa manera en este gráfico que está aquí. Cuando nosotros rompemos relaciones con Dios, aparece en nosotros una vida paralela a lo que está diseñado por el reino de Dios. El reino de Dios es donde Él impera, es el orden de Dios para una vida bendecida. La gran noticia de esto es que al estar nosotros separados de Dios, la primera reacción que Él hace es la de proveer un puente, un camino que nos permita regresar a la ruta correcta. Alguien preguntará, ¿y por qué se dio este rompimiento? ¿Cómo es que esto me ha afectado a mí? Yo quisiera que vieras aquí este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que cuando el pecado entra al mundo es porque una persona le dio cabida. Y el separarnos de Dios, que es la vida, el origen de la vida, separarnos de Dios es separarnos de la vida y eso equivale a estar en muerte.
Desde entonces nosotros vivimos un estado caído donde hay muerte, donde hay enfermedades, donde hay injusticias, donde hay maldades, muchas cosas que nos hacen preguntar ¿dónde está Dios? Dios ha abierto una ventana de oportunidad para que el ser humano, no solamente los que cayeron, sino los que habrían de nacer, los que Él había diseñado para que nacieran, tuviésemos la oportunidad de regresar a la ruta correcta. Primeramente de existir, de ser y de regresar a la ruta correcta de una vida eterna a plenitud. Alguien diría, pero ¿por qué nacemos nosotros en esta condición caída? ¿Por qué no es una consecuencia de nuestras propias acciones? La respuesta es muy sencilla. Voy a dar este ejemplo. Yo soy apoderado legal de la empresa donde sirvo. Y para hacer compromisos contractuales que la empresa tiene que cumplir con su cliente, solo basta la firma del apoderado legal para que toda la empresa esté comprometida a cumplir ese compromiso. Yo no necesito hacer una encuesta y poner a los más de 400,000 empleados de la empresa a nivel global que nosotros tenemos para ver si están de acuerdo o no. Simplemente por los poderes legales que están en mí, puedo comprometer a toda la empresa para con un cliente. Adán y Eva eran nuestros apoderados legales. Eso es lo que sucedió. Por eso dice este pasaje que por la decisión de los apoderados legales de romper relaciones con Dios y en consecuencia con la vida y en consecuencia con el diseño de plenitud. Yo siempre he dicho, hay razón en aquellas personas cuando ven un mundo caído en preguntarse, ¿dónde está Dios? Nosotros rompimos relaciones con Él. Y como apoderados legales desde el origen, se transmitió o se heredó esa condición caída a todos aquellos que después fueron su descendencia. Pero la respuesta de Dios, como yo ya lo dije, fue por demás espectacular. Él provee en Jesucristo la manera de resolver este camino alterno y regresar al orden de Dios para nuestra vida. Mira cómo dice Romanos 5, versículo 15. Pero el don de Dios, la palabra don es regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del regalo o don de la justicia. Este es el regalo de Dios para los seres humanos, que Jesucristo vino hace 2000 años a una cruz en Jerusalén a pagar el precio de nuestra restauración y reconciliación con Dios y en automático con la vida y la vida en abundancia. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El regalo es ese rescate que Jesucristo hizo. Él, en representación del ser humano, vino como hombre a este mundo, siendo Dios, vino como hombre. Y Él, así como un apoderado legal, lo echó a perder. Él vino como un apoderado legal y representante de la humanidad a restaurar lo que se había perdido. Esto es espectacular. Y entonces el regalo se traduce también a no más estar privados de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23, en la Nueva Versión Internacional, dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a eliminar esa privación. Y tú y yo hoy tenemos acceso a una eternidad. Es lo que David Carranza decía, una eternidad con Dios. Y no tenemos que esperar a que acabe esta etapa de vida para empezar a tener una probada de esa eternidad en nuestras circunstancias de vida hoy. Eso es lo que hacemos cuando oramos por los enfermos. Esto es lo que hacemos cuando oramos por sanidad financiera. Es
ir adelantando la eternidad gloriosa que Dios tiene para aquellos que han confiado en lo que Jesucristo hizo para su restauración con Dios, empezar a ver manifestaciones progresivas de eso en nuestra realidad. La vida tiene futuro y ese futuro puede adelantarse hoy para plenitud. La segunda cosa que quiero destacar para entonces concluir es cómo nosotros podemos echar mano de esa vida y que comience a cambiar a plenitud lo que nosotros estamos hoy en día viviendo. Y para esto yo quisiera usar un caso pequeño, no puedo darlo detalle ya por el tiempo, que está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, permíteme darte este trasfondo. Jesucristo iba caminando por la campiña y se encuentra con una mujer de Samaria, se le llama samaritana, que estaba en un pozo de agua tratando de sacar agua. Jesucristo, cansado por el camino en el que andaba tan largo, llega y le pide que le ayude dándole un poco de agua. Qué interesante que Jesús es el que toma la iniciativa, como sucede en la vida del ser humano. Él toma la iniciativa. Y empieza un diálogo en torno al agua. El agua es el satisfactor de la sed. Y aquí podemos ver que es el prototipo, esta conversación, de una conversación con respecto a satisfactores que alivien nuestra sed. Porque la plenitud está asociada a tener los satisfactores de aquellas cosas que son imprescindibles, necesarios en nuestra vida como para poder decir que es plena. ¿Qué persona puede decir que es plena si las cosas básicas en su vida no están satisfechas? Hoy en día, tú y yo, la gente que está, tenemos sed. Y hay diferentes cosas de las cuales tenemos sed. Y necesitamos satisfactores que como agua vengan a calmar nuestra sed. Pero necesitamos entender esto en la dimensión de nuestra vida eterna para que entonces nos dirijamos, al buscar satisfactores en nuestro hoy, nos dirijamos por la ruta correcta para la eternidad. Esta es la conversación que comienza Jesús a tener con la mujer samaritana y mira lo interesante de esta declaración de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra versión de la Biblia, esta expresión fuente de agua dice un manantial. Un manantial que comienza desde nuestro interior y va a saltar para dar un efecto. ¿Sabes cuál es el efecto de ese manantial que comienza desde tu interior? Vida. Vida eterna. Buena vida. O sea, está hablando de satisfactores, pero no satisfactores temporales. Esta agua que tú tomas, vuelves a tener sed y necesitas volver a ella. Pero el agua, y está hablando en sentido figurado Jesús, que Él tiene para ofrecer, hace que no tengamos sed jamás. Y es algo que produce desde nuestro interior un manantial que va a saltar hacia las cosas exteriores y que van a traer vida y vida eterna. Mira el versículo 15 para terminar aquí la idea. Dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En esta historia, después, si continúas la lectura de Juan capítulo 4, te vas a dar cuenta que toma un giro muy interesante. Y ese giro tiene que ver con varias cosas. Y lo primero, cuando la mujer le dice: dame de esa agua para que no tenga que aquí a sacarla, Jesús le hace una pregunta o le dice algo, le dice: llama a tu marido. Alguien diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto en la conversación que están teniendo acerca de los satisfactores que realmente llenan la vida de alguien? Lo que Jesús quería era provocar un contraste de satisfactores.
La mujer lo que hace es contestarle, no tengo marido. Jesús, por revelación de parte de Dios, le dice, dices correctamente que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y con quien hoy vives no es tu marido. La mujer queda perpleja. ¿Por qué Jesús saca este tema? Porque para una persona que le está diciendo, yo tengo sed, dame de esa agua, lo primero que tenía que darse cuenta es que el satisfactor que Jesús ofrece no está en el plano de los otros satisfactores que la mujer y yo y tú y cualquier persona humanamente hemos buscado para satisfacer nuestra sed. Está en otro plano muy diferente. El caso de esta mujer, tratando de tener amparo, autoestima, futuro financiero, económico, no sé qué tantas cosas, a través del matrimonio estuvo intentando encontrar el agua que calmara su sed. Y una y otra vez iba al matrimonio, dice que 5 veces, hasta que dejó de creer el matrimonio. Y estaba allí viviendo en unión libre con alguien más. Imagínate la reputación en esa época, hace 2000 años, y entre los judíos que tendría esta mujer. Una situación de estrechez crónica, difícil para su vida. La conversación entonces torna a algo y empiezan a hablar sobre la adoración. Esto es lo que produce o abre la llave que abre, ese manantial de vida eterna. Dios tiene un manantial de vida para saciar nuestra sed. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y en esta historia, no lo estamos leyendo por tiempo, cuando comienzan a hablar acerca de la adoración, lo que está diciendo son 2 cosas. La adoración es alabanza o reconocer a Dios. Y el reconocer a Dios es un paso para nosotros poder darle oportunidad a Él en nuestra vida y darle el lugar que nos conviene que Él tenga en nuestra vida. No un lugar de alguien pasivo, sino una presencia activa, influyendo, llevándonos a reconciliación y a restauración hacia el orden de Dios para una vida bendecida. Y la segunda cosa que significa adoración, lo puedes ver aquí, es oración. Oración es hablar con Dios. La oración tiene 2 aspectos, y eso los puedes ver en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 13. El primer aspecto es un aspecto relacional y el segundo es un aspecto colaborativo. A veces nosotros en Mateo 6 hemos visto lo que es este modelo de oración del Padre Nuestro. Y está bien, pero creemos que solo consiste la oración en el modelo del Padre Nuestro. No es una oración que Jesús haya puesto para que la repitas muchas veces, sino para que encuentres en su estructura en qué consiste la oración y la llevas tú a la práctica con tus propias palabras, con tu propia experiencia, siguiendo la estructura de esta oración que Él puso como un modelo a seguir. Pero esa es la parte colaborativa, amigos. Cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todas estas cosas es porque a través de la oración nosotros colaboramos con Él para que el reino de Dios, el orden de Dios para la vida comience a invadir nuestra vida y nuestros asuntos. La oración hace como un canal, como un acueducto, que los ríos de poder de Dios vayan a todas las áreas que estamos conectando con eso a través de la oración. Pero fíjate cómo yo quiero destacar lo que está antes del Padre Nuestro, la oración modelo. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú abres tu Biblia, te vas a dar cuenta que Mateo 6 está antes de cuando comienza la oración modelo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que hay un aspecto primordial, de hecho va antes, yo creo que es prioritario, va primero, que es la oración como la manera de hablar
para tener una relación con Dios. De hecho, más adelante en el versículo, creo que es el 8, Jesús dice, mira, cuando tú vienes, no tienes que creer que por tus palabras y mucho que tú hagas, Dios va a hacer cosas. Dios dice, ya sabe la necesidad que tú tienes desde antes que tú le pidas. Está tratando de decir aquí Jesús, este aspecto no es para colaborar con Él, para que tú seas bendecido o las áreas bajo tu responsabilidad sean bendecidas. Está diciendo, este aspecto es algo más importante. Usa la oración para tener una relación con Él. Por eso cuando escucho el testimonio de David Carranza y lo primero que Jesús dice es, nunca dejen de orar. Están esos dos aspectos que vienen a mi mente. Ahora también tú ya lo conoces aquí en la Biblia. No dejes de orar porque si dejas de orar, dejas de colaborar con Dios para tu bendición. Pero sobre todo, lo que está diciendo Cristo es, no dejes de relacionarte conmigo. Aquí cuando habla acerca de este manantial de agua que se forma y salta para vida eterna, el aspecto colaborativo de la oración es como tener ese canal a través del cual se conduce el poder vivificador de Dios. Así que no dejemos de orar unos por otros. No dejemos de orar para que sanen los enfermos, para que sanen las finanzas. Porque la oración en su aspecto colaborativo es el canal a través del cual fluye el poder vivificador de Dios para que lo que está muerto incluso viva. Pero sobre todo, la oración en su aspecto relacional es donde Él nos da el agua a través de esa relación con Él, de la cual comienza a nacer desde nuestro interior un manantial que va a saltar para vida eterna. Yo quisiera que tuviéramos esta conclusión para nuestra conferencia. La senda de la vida es el camino que nos da el rumbo correcto y el manantial del cual surge la vida desde nuestro interior. Está en Dios darlo y en nosotros recibirlo. Esto está en el Salmo 16, versículo 11, cuando dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En conclusión, llevémonos 3 cosas el día de hoy. Dios tiene abundancia y eternidad de vida para quienes confían en Él. Hay una vida eterna y un futuro por delante. Segundo, podemos comenzar esa eternidad y abundancia el día de hoy. Jesucristo ya cerró la brecha. Por eso está a nuestra disposición. Y tercero, la adoración, que es alabanza, reconocerlo, pero sobre todo oración, orar, es la llave que abre desde el interior el manantial de vida eterna. Adoración comienza con alabanza, que es reconocer a Dios. Eso es adoración, reconócelo. Por eso comenzamos las reuniones de domingo primero reconociéndolo a Él. Y reconocerlo a Él también significa darle lugar en nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú y yo necesitamos ver a Cristo en nuestras vidas, pero tienes que darle lugar. Tienes que reconocer quién es Él. David Carranza dijo en su testimonio hace unos minutos, era su Salvador. O sea, él confiaba en Jesús para restaurar y restituir lo que hemos perdido. Esa cercanía, ese estar con Dios bien, ese ser hijos de Dios. Tú y yo necesitamos que Jesucristo aparezca y se manifieste en nuestras vidas, porque entonces la gloria aparecerá también en todos tus asuntos. Termino con Colosenses 3:4 que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Vamos a terminar con esta oración. Y yo quiero invitarte que cierres tus ojos y ahí donde tú estás, le digamos al Señor, Señor, yo necesito más de ti. Y si es la primera vez que yo me acerco a ti a través de la oración, de hablar contigo, mis primeras palabras son gracias. Gracias por lo que tú has hecho por mí y cada uno de nosotros. Gracias, porque tú eres el que hace posible la resurrección y la vida en mi vida. La resurrección es que aquello que está muerto vuelva a vivir. Y lo que está muerto ha sido una relación contigo. Es darte el lugar y el orden tuyo en mi vida. Yo vivo un desorden en muchas cosas. Señor, gracias porque tú en la cruz de Jerusalén viniste a pagar el precio para que lo que estaba muerto en mi relación contigo ahora tenga vida. Tú eres la resurrección. Y lo comprobaste literalmente levantándote al tercer día de la tumba, resucitando. Señor, pero gracias también, porque tú eres el que salva no solamente momentos determinados de mi vida, sino mi vida completa para una eternidad con Dios. Yo te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Dirige mi vida y manifiéstate en esa vida. Manifiéstate, porque cuando tú te manifiestas, lo leímos hace un momento, entonces también seremos nosotros manifestados en gloria. Y Señor, aquí está mi vida, necesita de tu gloria. La vida de la gente que yo aprecio y que está enferma necesitan de tu gloria. Comienza conmigo, Señor. Comienza con ellos. Comienza con aquellas personas que hoy con confianza y con fe se rinden a ti reconociéndote. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas al conducirnos ahora como Señor por tus caminos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, que ha hecho posible que yo pueda llamarte Padre y que tú seas mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.